nuevamente a tiempo para aprender edición cuarto de secundaria. ¿Sabe lo que es una revolución? Según el diccionario, una revolución es un cambio importante en el estado o gobierno de las cosas. Ahora vámonos a Rusia, a comienzos del siglo XX, donde predominaba la desigualdad social y el pueblo quería un cambio a través de una revolución. Rusia está ubicada en esta zona y es el país más grande del mundo, además de ser transcontinental, o sea que se extiende en más de un continente, Europa y Asia. Desde el siglo XVI ha sido gobernada por el zar, que era algo así como el rey. El gobierno del entonces Imperio Ruso era una autocracia. Un momento, ¿qué es eso? O sea, que la autoridad recae sobre una sola persona, que es la ley suprema del Estado, capaz de hacer lo que quiere sin que nadie le diga absolutamente nada. ¡Guau! Casi una dictadura. Esa autocracia era respaldada por la nobleza y la iglesia. Ahora nos vamos hasta inicios del siglo XX. En el Imperio Ruso predominaban las desigualdades sociales porque la nobleza y la burguesía eran una gran minoría frente a la gran cantidad de campesinos y la explotada clase obrera. Por eso, el pueblo quería un cambio social de todas maneras, así que se formaron partidos políticos. El más importante fue el Partido Obrero Socialdemócrata, inspirado en las ideas del filósofo alemán Karl Marx. Este partido se fundó en 1898 y se dividió en dos sectores, los mencheviques y los bolcheviques. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos? Sencillo, en que los mencheviques eran militantes moderados que querían un gobierno más cercano al capitalismo, mientras que los bolcheviques buscaban una revolución social para establecer la dictadura del proletariado, o sea, que la clase obrera y la clase campesina gobernaran. Explíquenos algo más, profesora. Mientras que el lado menchevique era liderado por Yuli Martov, el lado bolchevique tenía a Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin. Ambos fueron protagonistas de enfrentamientos al interior del partido, porque siempre estaban en desacuerdo a pesar de los intentos de Martov de unificar el partido en uno solo. Razón por la cual más adelante se formarían las corrientes leninistas y antileninistas. En plena expansión imperialista, en 1903, Rusia y Japón querían mantener dominio sobre Corea, pero ninguno de esos países llegó a un acuerdo en las negociaciones. Por eso, el 8 de febrero de 1904, estalló la guerra ruso-japonesa. En esta guerra, el imperio japonés consiguió una gran cantidad de victorias y derrotó al imperio ruso. La derrota fue muy vergonzosa para los rusos y reveló la ineficiencia del gobierno zarista. Este fue el principal motivo por el que inició la Revolución Rusa de 1905. En las principales zonas del Imperio Ruso se dieron altercados en contra del gobierno, como casos de terrorismo, huelga de trabajadores, disturbios de campesinos y protestas militares. Para ese momento, los partidos socialistas tuvieron poca influencia en el desencadenamiento de la Revolución de 1905, porque todavía eran muy débiles, tenían una pequeña cantidad de integrantes y casi todos sus dirigentes estaban en el exilio, o sea, expulsados del país, como es el caso de Vladimir Lenin. El zar Nicolás II, para evitar una masacre, llegó a un acuerdo y anunció la creación de un parlamento con gente elegida por el pueblo. A este parlamento se le llamó la Duma Estatal. Sin embargo, en la práctica, el zar seguía manteniendo un gobierno absoluto y la Duma casi no servía de nada. Todo esto aumentó la impaciencia del pueblo. Sí, por eso los sectores populares se organizarían en consejos locales de trabajadores, con el nombre de Soviet. Hay muchas películas sobre la Revolución Rusa, como por ejemplo tenemos al Dr. Zhivago y esta otra llamada Octubre, que fueron firmadas por los mismos rusos en el año 1928. En cambio, la película animada Anastasia no es muy fiel a los hechos históricos, pero nos presenta a este personaje, llamado Rasputín, que en la vida real fue consejero del zar Nicolás II. ¡Ay, qué miedo esa mirada! Entre 1905 y 1914, la estabilidad política permitió el crecimiento de la economía rusa y su industrialización. ¡Qué chévere!
Lo malo es que el 28 de julio de 1914 se inició la Primera Guerra Mundial. Sí, y Rusia formó parte de la Triple Entente junto con Gran Bretaña y Francia. Para esta guerra se movilizó la increíble cantidad de 12 millones de rusos. Bastantes, pero todos pobremente equipados y con poca comida, lo que produjo constantes fracasos militares. Con el reclutamiento de tantos soldados, se abandonaron las tierras para la agricultura y había menos manos de obra en las fábricas. Todo esto empeoró la crisis económica y social. El Parlamento ruso, o sea la Duma, advirtió al zar Nicolás II sobre la pobre estabilidad del imperio y del régimen, aconsejándole formar un nuevo gobierno constitucional. Pero el zar no hizo caso. Llegado el mes de febrero de 1917, con el fuerte invierno de ese país, junto con la escasez de alimento y el lacio de la guerra, los trabajadores hicieron una huelga en San Petersburgo. Días después, las mujeres también hicieron una huelga por pan. ¡Sí, por pan! En los días siguientes, las huelgas se generalizaron por todo San Petersburgo, principalmente impulsadas por los soviets. Los manifestantes se armaron robando armas de los puestos de policía. El enfrentamiento de los huelguistas con la policía trajo sus primeras víctimas. Después, el zar ordenó la movilización de los militares para sofocar la rebelión. Los soldados al principio atacaron a muchos manifestantes, pero después parte de esos soldados cambiaron de bando. Sí, se unieron con los manifestantes. Después, todos los militares de San Petersburgo se sumaron a la causa haciendo más fuerte la rebelión. Y así triunfó la Revolución Rusa de 1917. El 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II no le quedó de otra que renunciar al poder. Su hermano, el duque Miguel Alexandrovich, rechazó la corona, ocasionando el fin del zarismo. Mientras tanto, el Parlamento ruso formó un gobierno provisional, liderado por el socialdemócrata Alexander Kerensky, proclamándose la República en Rusia. El gobierno de Alexander Kerensky, que contaba con el apoyo de los mencheviques, estableció la libertad de expresión, reunión, asociación y huelga. Lamentablemente, estas medidas fueron insuficientes, porque la crisis económica empeoró y las derrotas en la Primera Guerra Mundial continuaron. Los bolcheviques, que no compartían los ideales mencheviques, pronto entrarían en acción. En 1917, Lenin regresó a Rusia después de su exilio en Suiza. Esto consolidó el poder de los bolcheviques. Él ya había escrito esta obra, Tesis de Abril, donde exigía la paz con Alemania, que era el contrincante de Rusia en la guerra. También exigió el control obrero de las fábricas, la adjudicación de las tierras a los campesinos y el traslado de todo el poder a los soviets. Entre el 24 y 25 de octubre de 1917 se dio otra revolución. Sí, otra más, llamada Revolución de Octubre. Es que el gobierno provisional no quería que Rusia se saliera de la Primera Guerra Mundial. Por eso los bolcheviques estaban recontrasados. Así que se disolvió el gobierno provisional y toditito el poder quedó en manos del Soviet de Comisarios del Pueblo, bajo la presidencia de Vladimir Lenin. El gobierno bolchevique, que después cambiaría su nombre a Partido Comunista, decretó el reparto de las tierras entre los campesinos y el retiro definitivo de Rusia de la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Brest-Litov. Diversos grupos de nobles, oficiales zaristas y defensores del régimen de Kerensky iniciaron una contrarrevolución. Esta fuerza contrarrevolucionaria se llamó el Ejército Blanco y recibió el apoyo económico de Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Pero los bolcheviques no se quedaron atrás y formaron el Ejército Rojo. Y esto no termina aquí. El 17 de julio de 1918, por orden del gobierno, el zar Nicolás II y su familia fueron fusilados. La guerra interna en Rusia continuaría hasta 1921 con el triunfo de los bolcheviques. Ahora es tu turno. ¿En cuál filósofo se inspiró el Partido Obrero Socialdemócrata? Karl Marx, Vladimir Lenin, Alexander Kerensky.
El Partido Obrero Socialdemócrata se inspiró en las ideas del intelectual y filósofo alemán Karl Marx. Una de sus muchas frases célebres es: el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. ¿Por qué el zar Nicolás II renunció al poder? Por la Revolución de 1917, por su ineficiente gobierno, por la Revolución de 1905. El triunfo de la Revolución en febrero de 1917 hizo que el zar Nicolás II renuncie al poder el 2 de marzo del mismo año. Su hermano rechazó la corona, ocasionando el fin del zarismo. ¿Cómo se llamó el ejército que crearon los bolcheviques para combatir la contrarrevolución? Ejército Blanco, Ejército Negro, Ejército Rojo. Los bolcheviques crearon al Ejército Rojo para combatir al Ejército Blanco, que pretendía una contrarrevolución para sacar a los bolcheviques del poder. Hoy aprendimos que el gobierno del Imperio Ruso era una autocracia, donde una sola persona es la ley suprema del Estado. El Partido Obrero Socialdemócrata se fundó en 1898 y se dividió en dos sectores, los mencheviques y los bolcheviques. El perder la guerra con Japón fue muy vergonzoso para los rusos, quienes iniciaron una revolución en 1905. Entre 1905 y 1914, la estabilidad política permitió el crecimiento de la economía rusa, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial frenó todo. La crisis económica y las derrotas en la guerra ocasionó que en febrero de 1917 estallara otra revolución. El zar Nicolás II renunció al trono y se proclamó la República en Rusia, donde gobernó provisionalmente Alexander Kerensky. Entre el 24 y 25 de octubre de 1917, los bolcheviques hicieron otra revolución, disolvieron el gobierno y pusieron en la presidencia a Vladimir Lenin. Reflexionemos. La Revolución Rusa se dio debido a la crisis social y económica del país. Imagina que vives en Rusia de principios del siglo XX. ¿Qué hubieras hecho ante la realidad que se vivía en ese país? ¿También hubieras formado parte de la revolución o hubieras buscado otra solución? Recordemos que no todas las revoluciones son buenas. En el caso de nuestro país, surgieron grupos terroristas, alegando que hacían una revolución cuando en realidad traían consigo atraso al país, caos y un gran número de víctimas. Finalmente, debemos recordar de que vivimos en otra época, donde la democracia es la mejor forma de gobierno. Y aunque esta no sea perfecta, es la mejor manera de que un ciudadano pueda dar su opinión para un cambio positivo. ¿Sabías que? Esta mujer, llamada Anna Anderson, afirmaba ser Anastasia, la hija más joven del zar Nicolás II. Decía haber sobrevivido a la ejecución de la familia imperial rusa en 1918. Sin embargo, en 1991, gracias a una prueba de ADN, se confirmó que nunca se trató de Anastasia. Anna Anderson murió en 1984. Ahora ya lo sabes. Cuando la guerra interna terminó, Rusia pasó a llamarse la Unión Soviética en el año 1922. No era un nombre muy bonito, pero solo duró hasta el año 1991, donde volvería a llamarse Rusia. Este tema es muy amplio e interesante, así que te recomiendo que leas este libro, Breve Historia de la Revolución Rusa, de Íñigo Bolinaga. También, si quieres leerlo por internet, entra a Google Books con el mismo nombre. Ah, y te dejo el link, te va a súper interesar. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy aquí en Tiempo para Aprender. Espero verlos en nuestro próximo programa. Y no te olvides de visitarnos en nuestra página de Facebook. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la sociedad después de la Primera Guerra Mundial. ¡No te lo pierdas!